Dios les bendiga. Este que les habla es su hermano Pedro Correa de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional en Vega Baja Pueblo. En esta hora voy a estar compartiendo con ustedes la clase del próximo domingo. Ya estamos en la clase número 16 que titula La obra expiatoria de Jesucristo. Estamos en el tema de la unidad. La palabra de Dios es el fundamento de la iglesia y la base bíblica vamos a estar fundamentados en Levítico 16 desde el verso 11 al 15. Así que les invito, ¿verdad?, que nos puedan acompañar a través de la palabra si no tienen el expositor. Después de estudiar esta lección en el día de hoy, en primer lugar vamos a poder aplicar la doctrina de la expiación según el pasaje estudiado, que es Levítico. Lo vamos a leer más adelante. Vamos a enumerar los pasos de la expiación según el pasaje estudiado y vamos a comparar el acto hebreo de la expiación con la obra redentora de Cristo. Amén. La afirmación fundamental lee como sigue: la expiación realizada por Jesucristo en la cruz aleja de nuestras vidas el pecado y nos hace redimidos por la fe. La expiación realizada por Jesucristo en la cruz aleja de nuestras vidas el pecado y nos hace redimidos por la fe. El versículo para meditar es el siguiente. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso se encuentra en Primera de Juan 1:29. Y antes de entrar de lleno a la lectura bíblica, vamos a introducir un poco el tema. Una práctica hebrea que tipifica la obra redentora de Cristo en el Antiguo Testamento es la expiación, descrita, ¿verdad?, en Levítico 16. Así que hoy vamos a ver los fundamentos de esta doctrina de la expiación, su naturaleza y aplicación. Específicamente en Génesis 3, que cuenta la historia de la caída de Adán y Eva y la introducción del pecado en el mundo, es fundamental para nosotros poder entender la obra expiatoria de Jesucristo. Y la caída, ¿verdad?, marcó la necesidad de una solución para el pecado y sus consecuencias, la cual es proporcionada por el sacrificio de Jesucristo. Y esta sustitución se explica mediante la doctrina de la expiación. De hecho, la desobediencia de Adán y Eva trajo consigo muerte física y espiritual y la separación de Dios y el sufrimiento del mundo. Pero para entender un poco esto, vamos a la lectura en clase, así que les invito a que me acompañen al libro de Levíticos, capítulo 16. Vamos a estar leyendo desde los versos 11 al 15. Amén. La palabra del Señor dice así. Verso 11, Levítico 16. Y hará traer Aarón el becerro, que era para la expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incenciario lleno de brasas de fuego del altar, de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con un dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así que en breve vamos a comenzar, ¿verdad?, de lleno a discutir un poco esta lectura y entender el proceso, ¿verdad?, de la expiación en el pueblo hebreo. Así que al estudiar Levítico 16 vamos a poder examinar más de cerca, ¿verdad?, el rito de la expiación, en el cual encontraremos las raíces de la obra expiatoria de Cristo. Así que a manera de resumen rapidito, Levítico 16 describe un ritual anual que simboliza la obra expiatoria de Jesucristo, donde el sumo sacerdote entraba al lugar más sagrado del templo para expiar los pecados del pueblo de Israel, de manera similar a cómo Jesucristo ofreció su vida como sacrificio por los pecados de la humanidad. Así que el propósito del ritual era, hermanos, limpiar al pueblo de Israel de sus pecados para que Dios pudiera seguir habitando en ellos. Así que Jesús, a través de su muerte y resurrección, hermano, pagó el precio por nuestros pecados y nos ofrece la posibilidad de la vida eterna.
Así que vamos a entrar de lleno a la primera parte, a la parte 1, los antecedentes de la expiación. Estamos en Levítico 16, comenzando en los primeros versos. Y aquí menciona, ¿verdad?, que la doctrina de la salvación incluye la conversión en la que aceptamos el sacrificio y perdón de Dios. Comienza con este proceso. Luego la regeneración en la que nacemos de nuevo espiritualmente, hermano. Luego la justificación que explica que nos ponemos, ¿verdad?, en paz con Dios. Y la adopción que nos dice que somos hechos hijos de Dios. La santificación por la que, ¿verdad?, entendemos que somos hechos santos, y la glorificación en la que somos hechos coherederos del cielo. La palabra salvación, hermano, significa liberación de todo tipo de mal, sea material o espiritual. Así que el proceso, ¿verdad?, es el proceso mediante el cual el hombre es liberado de todo aquello que interfiere en el goce de las bendiciones de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios salva o libera de la muerte y el pecado. Específicamente en Isaías 43, verso 3, nos habla de Dios como Salvador. Y en el Nuevo Testamento, la salvación significa liberación del pecado, para entrar en una nueva vida por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que la obra de Cristo en el ser humano, hermano, nos lleva del pecado a la salvación. Así que el Señor Jesucristo es presentado al pecador como nuestro sustituto, pues Él ocupó, ¿verdad?, el lugar que le correspondía al hombre. Él tomó mi lugar y tomó tu lugar, llevó los pecados del hombre sin Él tener pecado. Así que él se entregó por nosotros en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados. Y como mencionamos al principio, hermano, el primer indicio de la expiación ocurrió en Génesis 3, específicamente, ¿verdad?, desde el verso 21, donde muestra la primera pareja, en este caso Adán y Eva, pecando contra Dios, desobedeciendo el mandato de no comer el árbol. Relata la palabra que luego que desobedecieron a Jehová, Él les hizo túnicas, pero las hizo de pieles de animales para vestirlos, sacrificando específicamente un animal. Así que en este relato ya podemos ver la implicación de vestir o cubrir, y da la idea de que la expiación de Dios ve el pecado del hombre cubierto por la sangre del sacrificio de Jesús. En este caso, Adán y Eva pecan, están en su desnudez, Dios lo viste con pieles, tiene que sacrificar un animal. Así que esto, ¿verdad?, puede significar la idea de la expiación, en el sentido de que Dios cubre el pecado del hombre con la sangre del sacrificio. Ya entrando, ¿verdad?, de lleno en la primera parte, desde los versos del 3 al 5, dice que la preparación del sacrificio, aquí Dios da instrucciones específicas sobre cómo debía conducirse el sacerdote, ¿verdad?, el día de la expiación, que era el día más solemne de Israel. Dice que la expiación es el acto por el cual se cubre o se quita el pecado o la contaminación mediante un sacrificio o pago establecido por Dios. Así que este día es el único día en el que el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, y además era día de ayuno para todo el pueblo, o sea que había una santa convocación. En la lectura en clase también especifica, ¿verdad?, que ese día se usarían 5 animales para el ritual del sacrificio. Dice un becerro para el sacrificio de la expiación personal, 2 carneros para el holocausto y 2 machos cabríos para rito propiamente dicho para la expiación, ¿ok? Dice que antes de vestirse con vestiduras sencillas, el sumo sacerdote se lavaría con agua todo su cuerpo. Así que esto simbolizaba purificación espiritual y purificación física. Amén. Ya entrando de lleno, ¿verdad?, en la segunda parte, podemos ver aquí que luego de la preparación del sumo sacerdote, se procedería a sacrificar al becerro en expiación por él y su casa. Eso está específicamente en el verso 6. Dice que acto seguido se tomaban machos cabríos y se echaban suertes sobre ellos, uno por Jehová y otro para Azazel. En la lectura, ¿verdad?, en clase explica que Azazel es una palabra griega que podría significar macho cabrío del escape o de la salida, o un chivo expiatorio, como lo hemos escuchado, ¿verdad? Aquí está presente el acto simbólico de quitar o alejar los pecados del pueblo que ya habían sido cubiertos en la primera etapa del ritual. Es a ese concepto al que se refería específicamente Juan el Bautista
cuando dijo de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la segunda parte ya estamos entrando en el proceso de la expiación desde los versos 11 al 13, y dice que el proceso de expiación comenzaba con la purificación del sacerdote y su casa. Para esto era necesario el sacrificio de una novilla o becerro, el cual era para redimir el pecado del sacerdote y su casa, ¿verdad? Quien presenta las peticiones de redención debe primero estar en paz con Dios. No puede interceder por alguien si no está limpio. Así que si lo aplicamos a nuestra vida, nosotros no podemos levantar mano limpia delante del Señor si nosotros personalmente no estamos bien con el Señor, no estamos limpios, no estamos puros. Dice que luego el sumo sacerdote tomaba un incenciario con carbones del altar y también tomaba en su puño perfume aromático y lo llevaba detrás del velo. Dice que al acercarse al arca del pacto, una vez dentro del lugar santísimo, lanzaba perfume sobre el fuego, ¿verdad? Produciendo olor fragante, que esto puede representar oraciones de intercesión. Es también símbolo de la gracia protectora de Dios, que ya no nos ve culpables, hermano, sino que nos ve inocentes por la gracia y los méritos de Jesucristo. En esta tercera parte, ya hablando de la sangre expiatoria y su efecto protector, desde los versos 14 al 19, dice que luego de derramar incienso sobre el propiciatorio, el sacerdote procedía, ¿verdad?, a derramar la sangre del macho cabrío sacrificado sobre la tapa del arca del pacto. Dice que este acto era el más sublime del ritual, pues simbolizaba cómo la sangre de Cristo derramada a favor del pueblo ante la presencia de Dios expiaba los pecados del mundo. Eh, También dice por aquí que de eso se trataba la expiación, ¿verdad? Era cubrir con sangre para proteger. Así que en esencia, hermano, cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador de nuestras vidas, la sangre de Cristo derramada nos cubre y nuestro pecado es expiado, nuestro pecado es borrado. En la tercera parte, el alejamiento de los pecados de la expiación, versos del 20 a 22, dice que luego del derramamiento del sumo sacerdote, salía del lugar santísimo y ponía sus manos sobre cuernos del macho cabrío vivo que había sido separado para sacer. Y dice que confesaba sobre este los pecados del pueblo. Y es importante establecer que este macho cabrío era conducido luego por otro hombre al desierto para alejar los pecados del pueblo de Dios. Así que este acto es uno que representaba cómo Jesucristo, mediante su sacrificio de la cruz, literalmente, aleja de nosotros los pecados cometidos. Y el desierto, ¿verdad?, es símbolo de alejamiento, y eso hace Jesús con nuestros pecados, hermano. Los aleja de nosotros, los borra. Dice que el alejarse del pecado es un acto de Dios, pero a la misma vez una decisión nuestra. Nosotros tenemos que alejarnos del pecado. Y si pecamos, ¿verdad?, arrepentirnos delante del Señor, Él nos lava, nos limpia con su sangre bendita, pero nos tenemos que alejar. Así que es una decisión personal. Y en resumen, ¿verdad?, de la clase y aplicación práctica, hermano, la expiación presenta al pecado como algo que contamina al hombre y que interrumpe su relación con Dios. En la expiación, Dios mismo provee el medio para establecer la relación rota por el pecado, o sea, hay reconciliación, ya que el hombre no puede hacerlo por sí mismo. Por esa razón existe el mediador, que es Jesucristo, entre Dios y los hombres. La obra expiatoria de Cristo es vicaria. ¿Qué significa esto? Sustitutiva. Es decir, que la víctima, en este caso Jesús, sufre la muerte por el pecador. O sea, que Jesucristo se entregó por ti y por mí en la cruz del Calvario para que nuestros pecados fueran limpios, fueran perdonados. Así que en la expiación realizada por Cristo en la cruz del Calvario, el pecado es borrado y es desechado. Dice que Cristo quita el pecado de en medio, lo echa en lo profundo de la mar y lo perdona y se olvida de él. Y en efecto, hermano, el perdón es el efecto más necesario y glorioso del sacrificio de Cristo. Así que en menos de 15 minutos he tratado de resumir esta clase, que es bastante, ¿verdad? Tiene bastante material. Mi invitación es que puedan, ¿verdad?, volver al expositor o a la lectura bíblica que se encuentra en Levítico 16 del 11 al 15 y puedan repasar esta lectura y ver esta clase, ¿verdad?, para que sean edificados. Así que espero que haya sido, ¿verdad?, de bendición para todos y todas. Siempre les recordamos que estamos disponibles en nuestra iglesia para que puedan asistir y compartir junto a nosotros
estas clases bíblicas que son de mucha edificación para nosotros. Así que esperamos que Dios les bendiga mucho y hasta pronto.